Bueno, pues muchas gracias y la verdad es que me siento muy honrado de poder estar en esta tarde aquí con vosotros por ser el momento en el que se abre la escuela de acompañantes, ¿no? Siempre la posibilidad de participar en el inicio de una aventura pues siempre hace una cierta ilusión. Yo doy gracias porque os acordaréis de mí para poder venir a compartir este primer tramo de la tarde. Yo voy a hacer algunos subrayados sobre el tema del acompañamiento. Quizá lo primero que habría que decir es que hay que felicitaros por poner en marcha la escuela de acompañantes. Yo creo que en sí mismo, yo creo que eso es una necesidad y el que se pueda concretar y que sea la Acción Católica General la que la proponga como un objetivo propio del trabajo que hacéis en la diócesis, yo creo que es muy de agradecer y que seguro que con el paso del tiempo va a dar muchos frutos. Bueno, ¿por qué es tan importante el acompañamiento? ¿O por qué decimos que el acompañamiento en estos momentos de nuestra pastoral tiene un gran protagonismo? Pues quizá nos lo dice el sentido común o la práctica pastoral. Es decir, somos conscientes de que estamos ante una realidad en la evangelización en la que vamos descubriendo necesidades. Entiendo que la mayoría de vosotros y de vosotras estáis en parroquias o trabajando, sois catequistas o en otras tareas de evangelización o lleváis un grupo de acción católica, estáis metidas en la acción católica general y descubrís que el acompañamiento en el fondo se descubre como una necesidad. Y a la vez que el acompañamiento se descubre como una necesidad, el problema con el que uno se encuentra es que a veces dice, bueno, ¿y cómo el acompañamiento puede ser realmente eficaz? Quizá en la tradición de la acción católica, en los movimientos, en las asociaciones, el acompañamiento es una cosa que viene junto a su ADN, pues el modo de funcionar, pero a veces cuando intentamos proyectarlo fuera de lo que es el movimiento de la asociación en una tarea evangelizadora, a veces podemos encontrarnos con algunos elementos que nos puedan hacer que no seamos tan certeros a la hora de resolverlo, ¿no? Bueno, el acompañamiento surge, como os decía, en este momento de la historia, es un momento de secularización, todos lo sabéis perfectamente, aunque estáis en ese sentido en una diócesis donde la secularización va más lenta que en otros lugares de España, que es mucho más galopante, mucho más rápida, pero yo estoy convencido de que en muchos ámbitos pues empezáis a ver que la gente que comparte la vida con vosotros y con la gente más joven de vuestras comunidades entiende que Dios no es excesivamente importante, que nos adentramos en una experiencia de pluralismo, de distintos modos de ver la vida. Mucha gente que comparte la vida también con nosotros, pues está sujeta por el relativismo, por el individualismo. Bueno, eso es una realidad que está ahí. Y no me voy a detener mucho porque yo entiendo que sois muy conscientes de que es la realidad que nos toca vivir y que es distinta a la de hace unos años, pero que es nuestro momento y es nuestra historia. Por otro lado, también es verdad que en el ámbito secular hay muchos esfuerzos que intentan llevar adelante tareas de crecimiento personal. Posiblemente hayáis escuchado pues, que hay muchas consultorías, psiquiatras, psicólogos, orientadores, pedagogos, trabajadores sociales, muchas realidades que lo que intentan es acompañar a las personas en su crecimiento. Lo bueno de esas iniciativas cuando las contemplamos es que nos hacen caer en la cuenta de que la persona está en el centro. Y nosotros, en nuestro dinamismo pastoral, también es una cuestión que no queremos dejar de lado, poner a la persona en el centro. Cuando hablamos de acompañamiento, también es bueno subrayar el hecho de la personalización. ¿Qué quiero decir con personalización? Los que ya somos de generaciones más adultas, el contexto en el que nosotros nos movíamos, un poco la fe venía dada por herencia, por el ámbito familiar, el ámbito social, el colegio en el que íbamos. En las nuevas generaciones quizá eso ya no es tan patente, pero incluso en las nuestras hay un momento en el que hay que dar un salto. No basta con tener, o sea, la fe no entra por ósmosis, aunque la ósmosis ayuda. Pero hay un momento determinado en el que yo tengo que tomar conciencia de que Jesucristo es un acontecimiento. ¿Os acordáis aquello que decía Benedicto, que lo recupera Francisco, ¿no? Es decir, hay un momento en el que se produce un acontecimiento en mi vida y ese acontecimiento tiene el nombre de una persona que es Jesucristo.
Cuando yo soy consciente de que Él está allí, es cuando yo empiezo a adentrarme en esas tareas de personalización y me convierto en un sujeto cristiano. Si estáis inmersos en procesos de iniciación cristiana, quizá compartáis conmigo el hecho de que muchas veces el problema que tenemos con nuestros adolescentes es que cuando culminan la iniciación cristiana, el problema que tienen es que no son sujetos cristianos. ¿Y qué es lo que ocurre? Por lo menos en el norte, mucha gente cuando acaba el proceso de la catequesis de confirmación y se confirma, desaparece de la realidad parroquial. ¿Por qué? Porque no tienen necesidad de permanecer. ¿Por qué? Porque no se han adentrado en un proceso de personalización de la fe. Y sin embargo, pensadlo, habrá excepciones, pero habitualmente nosotros seguimos repitiendo un modelo de acción pastoral en el que no introducimos elementos que son configuradores de una pastoral renovada. Es muy complejo y a veces no lo hacemos el que, por ejemplo, haya procesos de acompañamiento con los chavales que participan en la iniciación cristiana, tanto en la comunión como en la confirmación. Y yo lo que suelo hacer en la catequesis es dar una catequesis magistral, en el sentido de que yo doy un tema concreto con algunos recursos pedagógicos, pero no me adentro en lo que puede ser una tarea de acompañamiento. Pensad que ahí tenemos un problema. De los de aquí, de los presentes, ¿cuántos sois catequistas? ¿Podéis levantar la mano? Pues casi todos, muy bien. Aquí lanzo una segunda pregunta. De los presentes, ¿cuántos sois catequistas acompañantes? Bueno, pues aún estáis unos cuantos. Muy bien. Bueno, pues se trata en definitiva de eso, de ser catequistas acompañantes. Es decir, yo no solo doy una catequesis magistral, sino soy acompañante del grupo, soy acompañante de mis jóvenes y lo que hago es intentar iniciarles apuntando a un proceso que continúa, que eso es lo más importante de todo. O sea, el proceso de acompañamiento lo que hace es garantizar una continuidad en el tiempo. Cuando nosotros nos adentramos también en esto, y lo que os decía hace un momento, contemplando las realidades sociales que existen, nosotros no hacemos, las tomamos y les damos un barniz religioso. Las tomamos a lo mejor como un elemento en el que nos podemos apoyar, pero sobre todo la intención que tenemos es conseguir que nuestra gente ponga a Jesús en el centro. Bueno, cuando tomamos conciencia también de la importancia del acompañamiento, pues fijaros, estamos aquí hablando, decían en la presentación que en el Congreso de Laicos uno de los 4 itinerarios versaba sobre el tema del acompañamiento, pero también en la propia experiencia y en la propia vida de la Iglesia, el acompañamiento surge como una realidad que es enormemente importante, ¿no? Entonces, ¿por qué vivimos desde esa experiencia? ¿Por qué entendemos que es tan importante el acompañamiento? Pues porque creemos que sin el acompañamiento va a ser muy difícil que nuestra gente se encuentre de un modo radical con la presencia de Jesús. Y eso es lo que al final hay que intentar garantizar en las propuestas que nosotros podamos hacer. Cuando hablamos de acompañamiento teniendo en cuenta un panorama enorme. O sea, hablamos de acompañamiento en un sentido amplio. Puede haber un acompañamiento, pues yo qué sé, la gente que trabaja en Cáritas, por ejemplo, hace un acompañamiento en la debilidad. Y ese acompañamiento es necesario y en la fragilidad. Puede haber un acompañamiento como comunidad cristiana en una situación, pues por ejemplo, el proceso sinodal. Muchos de vosotros estaréis en grupos sinodales. La Iglesia acompañan desde la Secretaría General del Sínodo. Aquí está una de las que están trabajando en el grupo de coordinador del tema sinodal y luego nos hablará. Bueno, eso es una tarea de acompañamiento en sentido amplio. ¿Es necesario? Sí. ¿Quién es el protagonista de ese acompañamiento? La comunidad eclesial como tal. Con lo cual esa dinámica de acompañamiento para nosotros también es muy importante. Pero también nos referimos al otro acompañamiento, al acompañamiento personal, que muchas veces deriva en lo que tienen que ser dinámicas de un acompañamiento que en el fondo nos lleva a lo que os decía hace un momento, ¿no? Sí me interesa subrayar una cosa, no me voy a extender mucho, porque no aporta quizá en este contexto tanto, el caer en la cuenta de la importancia que tienen los jóvenes
en esta dinámica. ¿Por qué tienen importancia los jóvenes? El acompañamiento lo recupera Francisco en el Evangelii Gaudium. En el Evangelii Gaudium hay unos puntos en los que el Papa habla de acompañamiento, seguro que os suenan, ¿no? Pero luego en el Sínodo de los Jóvenes se introduce el tema del acompañamiento con una gran fuerza. Y es una de las cuestiones que más se tratan en el Sínodo de los Jóvenes. Y curiosamente lo que hace el Sínodo de los Jóvenes es abrir un horizonte que ha dado lugar al proceso que estamos llevando en este momento en el Sínodo sobre la sinodalidad. Ahora os lo explico brevemente. Pero también en la Iglesia española decíamos, hubo un congreso de laicos hace 2 años, justo antes de la pandemia. Uno de los itinerarios era el tema del acompañamiento. ¿De dónde surgen los itinerarios que tienen el Congreso de Laicos? Pues surgen del proceso que está llevando la Pastoral Juvenil en España. En lugar de hacerlo en un congreso, después del Encuentro Mundial de las Familias, hubo un encuentro en Valencia, que hubo un Congreso Nacional de Pastoral Juvenil. De ahí se propusieron 3 itinerarios. Uno era el primer anuncio, que fue un encuentro que hubo en Zaragoza. Otro, el acompañamiento, que hubo un encuentro en Granada. Y luego el COVID se nos ha llevado de momento el encuentro sobre los itinerarios formativos. ¿Os suena, no?, al Congreso de Laicos. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes en España, en el dinamismo que llevan de asentar la evangelización conforme al reto que nos ofrece el contexto actual, han marcado o han iluminado la respuesta que se da en la Iglesia española. Se añadió un itinerario, la presencia en la vida pública. Pero los fustes son los mismos. Y curiosamente, en el proceso sinodal, el Papa nos pide que miremos a los jóvenes y mirando a los jóvenes descubrimos que a la hora de poder acompañarles en ese proceso de crecimiento necesitamos también caer en la cuenta de que la reflexión para poder acompañarles llevará a que reflexionemos sobre lo que la misma Iglesia es. Cuando uno se asoma a una realidad sinodal, ahora estamos en el sínodo de la sinodalidad, pero el proceso sinodal también es una realidad que ha ido iluminando el modo de trabajar del Papa Francisco. Ya no os acordaréis, pero cuando se puso en marcha el sínodo de los jóvenes, hubo un montón de elementos previos que configuraron el trabajo del sínodo. Por un lado, hubo primero un documento preparatorio. Hubo también un congreso sobre pastoral juvenil en Roma. Hubo un presínodo en el que acudieron jóvenes de todo el mundo para tener un primer intercambio. Hubo una consulta online. Se elaboró el Instrumentum Laboris. Todo eso para elaborar el instrumento de trabajo, que es lo que estamos elaborando ahora, en una consulta muy amplia en el contexto en el que estamos. Bueno, después vino la fase del sínodo. Yo tuve la gracia de poder participar en el sínodo de los jóvenes, porque entonces era responsable de juventud de la conferencia episcopal. ¿Qué es lo que uno recibe de aquella experiencia? El Instrumentum Laboris al final hace que converjan un montón de propuestas como estamos haciendo ahora aún en muchísimo más amplio que en aquel momento, pero convergen en un documento las reflexiones que se han hecho, en una escucha global. Y luego hay otro momento en el que lo que se hace es ponerse a la escucha en el aula sinodal, donde había 400 personas, obispos, cardenales y un número muy considerable de jóvenes, religiosas, había especialistas, etcétera, etcétera. Un grupo de 400. Al que el Papa le pide que lo que tiene que hacer es elaborar un documento, no una serie de propuestas sueltas, sino decir, no, elaborarme un documento para que podamos trabajar. Con lo cual lo que hace es un momento de discernimiento en el que mutuamente todos los que estamos presentes en la sala nos acompañamos, nos escuchamos, nos ponemos en presencia del Espíritu e intentamos llegar a conclusiones desplegando las antenas para ver por dónde quiere el Espíritu llevarnos. Es lo que estáis haciendo ahora en los grupos sinodales. Uno puede tener, bueno, lo dirá ella, uno puede tener preocupación, pero la preocupación no tiene que ser tal, sino confiamos en la acción del Espíritu. Luego ella nos explicará las cosas en las que estamos. Bueno, eso fue aterrizando en lo que tiene que ser una propuesta pastoral. Pero bueno, a lo que voy es que cuando nosotros empezamos a trabajar el sínodo de los jóvenes, descubrimos que los jóvenes no nos piden tanto, ni que les instruyamos,
ni que les dejemos en paz, que también lo sabía, que les dejáramos en paz, ni que les organizásemos algo. Lo que los jóvenes nos pedían es que caminásemos con ellos. Y más que una pastoral para los jóvenes, lo que en el fondo nos pedían era una pastoral con los jóvenes, que la Iglesia pudiese caminar a su lado. Fijaos que todo eso al final nos lleva a una cuestión que yo creo que es significativa, y es que conforme va avanzando el sínodo, se va a la vez introduciendo un elemento que a mí me parece importante. Es decir, trabajamos el tema del discernimiento desde la dimensión vocacional del joven, para ver cómo el joven tenía que responder. Y la Iglesia entonces se encuentra a sí misma que tiene una deuda de discernimiento. Es decir, yo intento que el joven encuentre su propia vocación cuando yo, como Iglesia, me cuesta situarme ante la realidad social en la que vivo para, desde la prudencia y la sabiduría, saber evangelizar el momento en el que estamos. ¿Entendéis? Yo no puedo decirle al joven cómo tiene que discernir cuando yo no tengo elementos suficientes para afrontar la realidad social en la que estoy viviendo. ¿Resultado? El resultado es que la Iglesia dice, tengo que adentrarme en ese proceso de discernimiento y tengo que hacerlo invocando a toda la Iglesia dentro de lo que la pueda articular. Por eso es tan importante la fase sinodal que estamos viviendo. Igual que yo veo que los jóvenes no podían discernir si yo no les daba instrumentos suficientes que me faltaban, lo que tengo que hacer es aprender a discernir como Iglesia ante una realidad que ha mutado, que ha cambiado totalmente. Fijaos que en ese contexto lo que hace la realidad de la Iglesia es introducirnos en un proceso de acompañamiento, siendo la Iglesia, el sujeto eclesial, el que acompaña. Fijaros que estamos aún en un acompañamiento en sentido amplio. Es la acción del Espíritu, mutuamente nos acompañamos, los responsables de los grupos en las parroquias o en las comunidades son los que acompañan ese proceso en el que vamos a intentar descubrir con sabiduría y prudencia la realidad que tenemos delante para poder llevarle la luz del Espíritu y saber cómo afrontar la evangelización en este momento. Pero todo es un gran proceso de acompañamiento, en sentido amplio. Y eso es bueno no olvidarlo, porque el acompañamiento tiene como muchas dimensiones, como muchas caras, ¿no? Lo que está haciendo aquí, sois la Comisión Diocesana, ¿no? Lo que está haciendo aquí la Comisión Diocesana de la Acción Católica es acompañaros en un proceso de formación para que podáis ser después acompañantes. Con lo cual, en sí mismo, la acción que se acomete se convierte en camino para los que tenéis que afrontar el reto del acompañamiento de otros. Y yo creo que eso, como os decía, me parece que es fundamental no perderlo de vista. Una consideración antes de entrar ya en harina, es decir, cuando yo quiero acompañar, es importante que no pierda de vista que para poder hacerlo necesito personas que estén preparadas. Por eso estáis aquí, para terminar de prepararos para ver cómo hay que hacer esa tarea de evangelización. ¿Cómo me puedo yo preparar para hacer esa tarea de evangelización? ¿De acuerdo? Pero a veces no basta con tener personas incentivadas con ganas, sino que hay que crear estructuras que sean adecuadas, eficientes, luminosas, fraternas, para que eso se pueda llevar a cabo. La creación de una escuela de acompañamiento es esa estructura que permite que las personas que tenéis interés podáis concretar un servicio que es fundamental en este momento de la evangelización. Con lo cual, yo creo que es muy importante no perderlo de vista. Y que estéis gente que sois catequistas en mayoría, pero que yo personalmente entiendo que tendría que llegar a muchos más catequistas. ¿Por qué? Por lo que os decía antes. Al final nos tenemos que plantear ya no solo qué es lo que estamos haciendo, sino cómo lo estamos haciendo. Vuelvo al ejemplo de la iniciación cristiana. En la diócesis, en todas las diócesis, tenemos muchos procesos de iniciación. En primera comunión, confirmación, etcétera, etcétera. ¿Tenemos los procesos de iniciación? Sí. ¿Realmente estamos satisfechos con nuestros procesos de iniciación? Bueno, el Espíritu sabe más y Dios sabe más, en fin. Y tenemos que ser siempre optimistas y estar ilusionados. Pero también somos conscientes de los límites que tienen. Lo estamos haciendo, pero ¿cómo lo estamos haciendo?
qué elementos faltan a lo que estamos haciendo. Y por qué en ese contexto es cuando uno descubre que no basta solo con dar una catequesis magistral, quiero decir, la catequesis al uso, sino que es muy importante ver cómo yo me convierto en acompañante de mis jóvenes. ¿Cómo consigo ser acompañante de mis jóvenes? Uno puede ser acompañante de sus jóvenes como catequista o puede ser acompañante de sus jóvenes en dinámicas, pues como nos puede proponer en su momento la Acción Católica, ¿no? A la hora de trabajar, a la hora de hacer, que entraremos también en eso para descubrir, sobre todo, lo que aporta de novedad la Acción Católica como un proceso que continúa en el tiempo, que no es una cuestión menor. Sino a veces lo que a veces ocurre es que vamos a momentos Guadiana, ¿no? Vamos a momentos Guadiana. Ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Con lo cual la criatura, el joven, el adolescente, termina un poco desorientado. No termina de entender que está haciendo experiencia de un proceso. Bueno, cuando hablamos de acompañar, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando, y lo sabéis perfectamente, ¿eh? No voy a deciros nada nuevo, ¿no? Pero en el fondo estamos hablando de que acompañamos a la persona en un proceso, es muy importante la palabra proceso, lo que acaba de decir ahora, de crecimiento personal y espiritual, que le ayude a conocerse mejor a sí misma y le ayude a la vez a conocer la voluntad de Dios en su vida y que le capacite para la misión. Que se conozca mejor, que conozca la voluntad de Dios y que le capacite para la misión. Y hacerlo desde una amistad con Cristo, con quien debe identificarse en la medida de lo posible, ¿no? Fijaros que al final lo que yo propongo en el acompañamiento, y como vosotros y vosotras como acompañantes es bueno que no olvidéis, introducís a la persona en un encuentro de amor. Al final es eso, es el encuentro con Cristo. En el acompañamiento yo no busco solo el que la persona pueda tener un momento de desahogo psicológico, que a lo mejor también se da. O solo te voy a dar un consejo, que a lo mejor también se da. Son elementos que no tengan que estar. Pero no es el fin. O sea, yo lo que busco es que tú te acerques a Cristo. Eso es lo que realmente busco. Con lo cual, si yo tengo que hacer una propuesta, tengo que tener los instrumentos para poder conseguirlo. Los que alguna vez habéis hecho, de los que estáis presentes, alguna vez habéis hecho acompañamiento personal a jóvenes y adolescentes. Personal, no digo grupal. Levantar la mano. ¿No? Bueno, pues cuando uno hace acompañamiento personal, tú sí, ¿no? Ahora no. Cuando uno hace acompañamiento personal con jóvenes y adolescentes, eh, pues a lo mejor el 80% de las cosas que te dicen son cosas que es el relato de su, no sé, voy a decirlo, de cosas que parece que no tienen gran importancia, para él son muy importantes. Pero a lo mejor es el 10 o el 12% de las cosas que te dicen donde realmente está la sustancia. Y tú a lo mejor como adulto dices, no, vaya, estas cosas que me cuenta parece que no son especialmente interesantes, para él lo son. Pero luego en esa realidad es capaz de mostrarte cosas que tienen una gran importancia. Y ahí es donde yo intento ver el paso de Dios por su vida, que es lo fundamental en una tarea del acompañamiento. El acompañante, no lo olvidéis, el acompañante es siempre como un bastón en el camino, donde el acompañado se puede apoyar. Y es muy importante, en la medida de lo posible, que no solo me acompañe, me apoye en una persona, sino que me pueda apoyar también en un grupo. El grupo es un oasis. Puede ser mi grupo de catequesis o puede ser mi grupo de fe y vida, o mi equipo, donde yo realmente crezco. Y donde soy acompañado de manera grupal y soy acompañado también de manera personal. Si yo voy solo, la experiencia me dice que muchas veces lo que me ocurre es que me desoriento. Me desoriento. Hay veces que no sé por dónde tirar y discernir solo a veces es muy complicado. Y no hay que olvidar nunca tampoco que el autor del proceso que yo intento consolidar en mi vida, el autor de ese proceso es Dios mismo. A través de mi acompañante y a través del equipo, yo voy descubriendo que es un instrumento que Dios utiliza para marcarme el camino al que yo aspiro a llegar.
Bueno, ¿para qué? ¿Para qué nos acompañamos? ¿Qué sentido tiene? Pensar lo que os decía antes, ¿eh? Y esto lo repetiré varias veces. El acompañamiento no solo es para mí. El acompañamiento es para engendrar en mí un sentimiento de misión, de evangelización. El acompañamiento no es una realidad intimista o solo una autorrealización aislada, no se trata de eso. Se trata de mucho más. O sea, yo estoy al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. Bueno, cuando hablo en este contexto, es decir, cuáles son los principios que me ayudan a tener claro la realidad del acompañamiento o qué pretendo. Por un lado, pretendo el autoconocimiento, conocerme mejor, saber más de mí. Quién soy, cómo actúo, cómo me influyen las cosas, cómo quiero ser. Me voy conociendo, que a veces es un déficit más grande del que parece, ¿eh? No sé si habéis hecho alguna vez dinámicas con adolescentes o con jóvenes o con adultos, en las que uno escribe, o sea, tú le das una... nosotros nos conocemos prácticamente, ¿no? Pero si yo tuviera que describirte, yo diría, pues yo entiendo que eres simpática, no sé cuánto, no sé qué, y cuando yo muestro ese papel, curiosamente la gente le reconoce en mi descripción. Sin embargo, ella no se reconoce. Y eso pasa con los adultos y también con los adolescentes. Y eso nos pasa muchas veces. Yo tengo una visión de mí que no corresponde con la visión que los demás tienen de mí. Quizá porque no me conozco. Yo pienso que soy súper tal, o pienso que soy un petardo de tío y no soy tan petardo. La gente dice, jo, este tío es un crack. ¿No? Hay gente que tiene problemas de autoestima. Hay gente que tiene problemas de hiperestima. ¿No? Entonces, pero bueno, la gracia es conocernos en nuestra propia realidad. Y a veces no me conozco. Y el acompañamiento me ayuda a conocerme de verdad. Me ayuda también, en segundo lugar, a conocer aquello que Dios me propone. Es conocer a Dios y conocer su voluntad. Conocerlo más, conocerlo mejor, para poder seguirle. Y un tercer elemento es el progreso espiritual, que me lleva a eso. Es decir, yo voy creciendo en aspectos que me hacen consolidar mi proyecto de vida. Voy creciendo en la vocación al amor, en la sabiduría, en la santidad, en la felicidad. Voy creciendo y lo voy consolidando. Conocerme, conocer a Dios y su plan y poner los elementos que van configurando y hacen posible ese conocimiento. Luego también es muy importante, cuando hablamos de acompañamiento, el hecho de intentar cuidar lo que tienen que ser todas las dimensiones de la fe. Todas las dimensiones de la fe. Fijaros aquí, es interesante hablar de algunas cuestiones que cuando hago acompañamiento, vosotros que sois acompañantes, es muy importante tener en cuenta. Cuando yo hago acompañamiento con una persona, aunque habéis dicho que ninguno hacéis acompañamiento personal, enhorabuena, estáis en el sitio que siempre habéis soñado. Cuando acabéis en esta escuela vais a ser unos grandes acompañantes personales. Yo os animo a serlo, ¿eh? O sea, no tiene que ser solo el cura, acompañante, también tienen que ser los laicos. Y hay que animarse a serlo. El acompañamiento grupal es muy importante, pero en su caso también hacer acompañamiento personal. Pero incluso en el grupal hay dimensiones que es bueno atenderlas, ¿vale? Uno de ellos es que yo cuando hago acompañamiento lo que tengo que buscar es el espíritu de conversión del acompañado. Es decir, ayudarle a que realmente no esté enquilosado, sino que sea capaz de abrirse a las iniciativas que Dios quiere tomar en su vida. Y eso, cuando uno se analiza a sí misma, muchas veces descubre que estoy enquilosado en ciertas cuestiones que no me dejan crecer. Y me convierto en ramploncillo espiritualmente, ¿no? O me conformo con dar el 70% cuando Dios me está pidiendo dar el 100%. Parábola del hijo pródigo, el hijo pequeño, me conformo con ser jornalero y el padre le dice, jornalero no, unas narices, yo había soñado para ti la filiación. Ser jornalero es muy noble y muy digno, pero no es el papel que yo te quería asignar. Yo quería que fueras hijo, la filiación. No me conformo con que seas menos. No, pues esa realidad tiene que estar siempre presente en la experiencia de la conversión, ¿eh?
Y a veces con los acompañados lo que descubres es que se ha producido un pacto con la mediocridad, también espiritual, ¿no? El que el acompañado sea consciente de su realidad, es decir, que conozca a Dios desde lo que soy y como soy, en el momento en el que estoy. Ser conscientes de la realidad. No hacer de nuestra vida una imagen de Instagram, ¿no? ¿Cuál es el problema de Instagram? Que uno ofrece la imagen de lo que no es, idealiza lo que cree ser. Y cuando no lo utilizas así, pues lo estás utilizando mal. Digo yo, no sé, yo no lo utilizo así, pero porque lo utilizo mal. Lo que haces es, o lo utilizo bien, yo qué sé, no entiendo, no entro en eso, pero quiero decir, la gente lo que hace es proponer el ideal para que la gente admire lo que no es real. Pues, si no partes de tu realidad, qué difícil va a ser que realmente hagas un camino que te lleve a la plenitud, ¿no? El acompañamiento me tiene que llevar a transformarme, a cambiarme, a tomar opciones coherentes que me ayuden a hacer una síntesis de fe y vida. El acompañamiento me tiene que mover también a vivir dentro de una comunidad, a descubrir que la necesito, que necesito compartir la vida con otros que crecen. El acompañamiento me lleva a cultivar con más profundidad la capacidad de diálogo, saber hablar con los demás, saber escuchar a los demás. El diálogo consiste en los dos elementos. Y el acompañamiento nos tiene que configurar también desde una dimensión de alegría. Alegría no quiere decir bobería, alegría quiere decir alegría serena. O sea, pero porque tengo una experiencia y un espacio de confianza. Sé de quién me he fiado. E incluso en la adversidad mantengo una alegría interior a pesar de las dificultades, ¿no? Lo que decíamos hace un momento, el acompañamiento también es un proceso que es para toda la vida, error que nosotros muchas veces cometemos en los procesos de iniciación cristiana, porque en el fondo no son tales procesos, sino que es el consumo de un sacramento. El consumo de un sacramento. Ahí la acción católica general, yo creo que uno de los elementos que aportan el crecimiento de la persona es que lo que hace es introducirte en un proceso como adolescente, como joven, perdón, como niño, como joven adolescente y como adulto. Te mete en un proceso para toda la vida en el que vas profundizando. A veces en la vida parroquial nos cuesta mucho introducir esos procesos, pero son muy necesarios, porque es lo que garantiza que hay una continuidad natural en las tareas que hago. Bueno, tiene que ser eso, para toda la vida. La relación de amor con Dios que yo voy descubriendo y en la que me voy cultivando tiene que ser una realidad constante. Y luego el acompañamiento también tiene que trabajar o tiene que estar propuesto en una clave vocacional. O sea, el buen acompañante ayuda a preguntarse al acompañado qué quiere Dios para mí. Es decir, y aquí es donde nos adentramos en una realidad que yo creo que es fundamental en la vida cristiana. Pensar por un lado, la vocación es una realidad dinámica, no es estática. ¿Cuántos de los presentes estáis casados? La gran mayoría. Tenéis vocación al matrimonio. Vosotros y vosotras sabéis perfectamente que no es una vocación estática. Porque la vocación al amor va madurando con el tiempo, no es lo mismo cuando os enamorasteis a cómo lo vivís ahora, cuando vienen los hijos, cuando vienen los nietos, cuando vienen las enfermedades, cuando vienen mal dadas, cuando vienen bien dadas. No sé. Pero en todo ello uno va descubriendo y va intuyendo la presencia de Dios que le ama y que le propone. Porque uno descubre que se produce una realidad de llamada-respuesta, de llamada-respuesta, de llamada-respuesta. Y eso también hay que acompañarle. Al final el acompañante, con el acompañado, lo que hace es caminar para que el creyente sea vigilante ante las muchas llamadas de Dios. Fijaros que eso en la acción pastoral es fundamental, ¿eh? O sea, la capacidad de poder configurar la propia experiencia vital como una experiencia de respuesta. Mi vida es respuesta. Gaudete et exultate, Papa Francisco. Tu vida es misión. Tienes que descubrir la misión que Dios te ha encomendado. Es lo que da sentido a lo que eres. Ojalá descubras en tu vida la palabra que Dios quiere pronunciar con el hecho de que tú estés aquí. Hay que responder. Estamos
constantemente en ese dinamismo de escucha-respuesta, escucha-respuesta. Y eso requiere ser acompañado. Yo creo que eso es de una lógica aplastante. Claro, si para nosotros Dios es una realidad que se abstrae, o que en el fondo no tiene mucho... O sea, yo practico el ateísmo religioso, donde Jesús pues, está hecho a mi imagen y semejanza, no se produce un diálogo profundo en el fondo, sino que Dios acaba siendo una proyección de mi persona. Con lo cual no dejo a Dios que sea Dios. Con lo cual nunca habrá un diálogo, una llamada a respuesta. Y ahí está el acompañante, le dice, oye, relata. Y el acompañado relata. Y el acompañante dice, algo no me cuadra en tu relato. O sea, me da la sensación que en el centro estás tú, no está él. O él está totalmente sujeto a lo que tú quieres proponerle, en el mal sentido de la palabra. En el sentido de la palabra de Dios se deja manejar, ya sabemos cómo es él, ¿no? Pero a veces hay que poder contrastarlo y decirlo. Lo veréis en las catequesis de confirmación. En la de comunión es quizá más difícil, porque los niños en ese sentido, pero en la de confirmación muchas veces el diálogo con el adolescente intenta hacer una imagen de Dios que le convenza. Bueno, hay que ver, ¿no? Qué es lo que realmente, cómo se le puede ayudar a descubrir realmente a ese Dios que le ama. Voy a dar unas características del acompañamiento sacadas de la Evangelii Gaudium, que yo creo que son muy ilustrativas. Algunas de estas cosas las tenéis en el de acompañar ese de Acción Católica. Sí. Muchas de estas cositas están ahí. Las podéis leer luego con detenimiento, porque yo creo que ese libro está muy bien elaborado y aporta mucho, y es un buen material para profundizar en lo que es la experiencia del acompañamiento. Este decálogo, por ejemplo, está en el librito de Llamados para acompañar. Fijaros, dice, cuando hablamos de acompañamiento, primero nos habla de acompañar desde una mirada cercana, es decir, una mirada comprometida con el otro, en la que yo intento que te encuentres realmente y personalmente con Jesús. Una mirada comprometida contigo, me comprometo contigo cuando te acompaño. Un acompañamiento que tiene que ser integral, no parcial. Es decir, yo contemplo la dimensión espiritual, la dimensión pastoral y la dimensión educativa. Hace referencia a lo que os decía antes. Espiritual, para encontrarnos con Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida y qué espera Dios de mí? La pastoral es cuál es mi sitio en la iglesia y en el mundo. Y la educativa es cómo consigo progresar. ¿Qué elementos tengo que incorporar para progresar? El acompañante es alguien que sabe acercarse al otro desde el respeto y la reverencia. En el fondo, porque se ha iniciado, que es lo que estáis haciendo vosotros, en el arte de acompañar. Acompañar es un arte. Porque te encuentras delante de lo sagrado, que es la otra persona. Y en el acompañamiento, la grandeza y el vértigo es que la persona, cuando la acompañas en un acompañamiento personal, te abre su corazón. Con lo cual es terreno sagrado. Y tú como acompañante tienes que ser como el buen samaritano. Es decir, ante la necesidad que yo descubro, no puedo pasar de largo. Tengo que estar muy atento. Porque si no me pasa como en la parábola del buen samaritano, que paso de largo. Que paso de largo. El acompañamiento, lo hemos dicho varias veces, se trata de que llevemos a la persona cada vez más a Dios, que lo hagamos con otros hermanos, con los que caminamos en la misma dirección, al final en la búsqueda de Cristo. Los acompañantes tienen que estar acompañados. El acompañante se hace, que es lo que estáis haciendo vosotros. Esto no lo voy a preguntar, para que levantéis la mano. Cuando en Granada me tocó dar la ponencia final sobre el acompañamiento, que había responsables de juventud de toda España, de congregaciones, de diócesis, de movimientos, de congregaciones religiosas, había unas 600 personas. Y entonces yo lancé esta pregunta, que no voy a lanzar aquí. ¿Cuántos de vosotros estáis acompañados? Y nuestra sorpresa es que no llegaba al 40%.
Con lo cual es muy difícil que si los responsables de la pastoral juvenil no están acompañados, después puedan acompañar. Primero, porque no están motivados para hacerlo, y segundo, porque a lo mejor no saben hacerlo. Porque claro, es decir, uno puede tener el título de acompañante, pero si no ha sido acompañado, muchas veces no tiene la experiencia de cómo hacer un discernimiento para ver qué camino tiene que seguir, o qué es lo que Dios me está pidiendo en un momento determinado de mi vida, para luego reconocerme en el otro, en los procesos que se hacen cuando se hace un discernimiento. Es decir, simplificando, el acompañante tiene que estar acompañado. Si alguno de los presentes tenéis tiempo, ¿cuánto dura este curso? Esta tarde solo. Ah, ¿solo? Bueno, Bueno, hay otra siguiente. hay otra siguiente. Bueno, pues entre las sesiones que os queden en el curso, si alguno no estuviere acompañado, pensad en buscar un acompañante. Y me diréis, ¿y dónde lo busco? Cierto, es complicado. Pero por lo menos intentar buscarlo. Y los que le tengáis, pues enhorabuena y ojalá os esté ayudando mucho, ¿no? Que es en el fondo de lo que se trata. Los acompañantes también tienen que conocer los procesos. Es decir, tienen que conocer un poco la persona a la que tienen delante. Es decir, cuando yo me sitúo ante ti, tengo que salir de mí y ponerme en tu lugar. Tengo que ser prudente para ayudarte a discernir y para que tú descubras el plan de Dios para tu vida. El acompañante nunca debe juzgar, tiene que escuchar y tiene que escuchar sin moralizar. Y muchas veces el acompañante aprende de la persona a la que acompaña. Porque en la persona en la que acompaña muchas veces hay presencia real y acción de Dios. En otro momento vital al que tú puedes estar, en no sé cómo, no sé qué, pero Dios sorprende en la acción con las personas. El acompañante tiene que situarse también con paciencia, con calma, con templanza, sabiendo que el acompañante puede pasar por momentos duros y hay que acogerle y estar cerca de la necesidad que pueda tener. El acompañante vive también desde el sigilo. Lo que te dice en el acompañamiento queda en el acompañamiento, porque si no es una traición. Y el acompañamiento, o sea, el acompañante, en el fondo siempre tiene la perspectiva que se la va proponiendo al acompañado de la misión. O sea, yo no estoy en un tratamiento psicológico. Estoy aquí para acercarme a Cristo y proponer a Cristo a los demás. Porque cuando me acerque a Él, no me va a quedar más remedio, ¿no? El acompañante también tiene que tener un sentido comunitario, es decir, descubrir que yo tengo que ofrecer a los demás lo mejor de mí mismo, no vale ofrecer una realidad que no sea lo mejor de mí, y que a la vez en eso que yo ofrezco descubro que necesito a los otros, los necesito. El acompañamiento es la capacidad de ofrecer la necesidad de Dios, contagiarla, y no es un colegueo, aunque tenga una dimensión de amistad, lógicamente, pues llevarte bien, no sé qué, pero en el fondo es una cosa muy seria, es una cosa muy seria. El acompañante propone, corrige, ayuda a hacer frente al desánimo, al cansancio, a los obstáculos. Y lo que os decía, el acompañante es siempre para intentar forjar para la misión. ¿Quién tiene que acompañar? Pues vosotros y vosotras que sois catequistas podríais ser perfectamente acompañantes. En primer lugar, acompañantes grupales, que ya lo sois. Muchos de vosotros, cuando yo he hecho la primera pregunta al principio, os habéis considerado no solo catequistas, sino catequistas acompañantes. Fantástico. Muy bien. Catequista acompaña. Las familias acompañan, los padres acompañan. También los padres a veces desacompañan, ¿eh? Y ahora estamos, y eso os habrá tocado alguna vez, ¿no? Ahora estamos ahí en la diócesis, me contaba el otro día un cura, pues una familia cristiana que el crío, tiene 19 años, está en el segundo de la carrera y tal, parece que el Señor le puede llamar para el ministerio. Y sus padres se han empeñado en que eso es imposible.
con lo cual le acompañan para que no sea posible. Pero vamos, que si es de Dios será, o sea, en fin, ya verán. Pero bueno, a veces ocurre que también la familia les acompaña en ese y en otros ámbitos, ¿no? Los maestros, los monitores, los curas, las monjas, hay mucha gente que acompaña y en distintos ámbitos, en distintos momentos. Acordaros, no hay que perder nunca la dimensión de lo que es un acompañamiento más global a lo que es un acompañamiento más personal. Los caminos para acompañar estaría todo lo que hace referencia al acompañamiento personal y lo que hace referencia al acompañamiento grupal. Una reflexión que me parece importante es que cómo podemos incorporar la tarea del acompañamiento de un modo natural en la vida de nuestras parroquias, para incorporar el acompañamiento grupal y el acompañamiento individual. Habitualmente las parroquias, y si me equivoco me lo decís, o sea, habitualmente las parroquias están organizadas de tal manera que yo tengo perfectamente dividida mi parroquia por ministerios, ¿no? Pues vosotras tenéis el ministerio de la catequesis, aunque no estéis instituidos, pero tenéis ese ministerio, sois catequistas. Están los de Cáritas, están los de liturgia, están los de ornato del templo, están no sé quién, los de misiones, tal. Entonces, habitualmente, a cada uno de esos grupos, lo que hago es darle una formación adecuada para que pueda desarrollar el ministerio que se le encomienda. ¿Eso está bien? Sí, además es el modo de eso. ¿Cómo incorporo yo ahí el acompañamiento? Pues porque la persona bien intencionada en un momento determinado me puede pedir que la acompañe y hace dirección espiritual. Posiblemente alguno de vosotros pues tendréis a vuestro párroco, al cura amigo, a un cura tal, que es vuestro acompañante espiritual. ¿Pero eso permite la incorporación natural del proceso? No. Entonces yo creo que ahí es donde hay que dar una vuelta a cómo hay que organizar la vida de las parroquias. O sea, a mí lo que me interesa realmente es que la gente que está en mi comunidad, toda la gente que está en mi comunidad, también los colaboradores más inmediatos, aspiren a una vida plena. Dicho de otra manera, aspiren a descubrir plenamente su vocación bautismal. Con lo cual, yo lo que tengo que hacer es intentar facilitar el que puedan organizarse para descubrir esa experiencia de vida plena. Haciendo equipos de fe y vida, o haciendo, le podemos llamar como queramos, en la que lo que la gente hace es crecer. Cuando yo descubro realmente mi vocación bautismal, termino ejerciendo funciones. Con lo cual el esquema, o sea, al final es gente de la parroquia, trabajo que hay que hacer. Al final lo que yo tengo que conseguir es que se haga el trabajo que hay que hacer porque lo necesitamos para anunciar el Evangelio. ¿Qué es lo que suelo hacer? La línea recta. Yo te doy un ministerio y tú lo ejerces. ¿Cuál es el otro camino? El camino en el que yo lo que quiero es que tú tengas la vida en plenitud. Cuando tú descubres la vocación bautismal, automáticamente ejercerás una función porque no te queda más remedio. Cuando uno se bautiza, ¿qué es? Sacerdote, profeta y rey, ¿no? Eso lo daréis en la catequesis, etcétera, etcétera. La dimensión profética pasa cuando uno descubre plenamente su vocación bautismal. Yo tengo que ejercer una función. Con lo cual la parroquia va a estar igualmente atendida. Ahora, si yo lo organizo así o la organizo así, la ventaja que tengo al organizarla así es que puedo incorporar, por un lado, el acompañamiento grupal, porque organizo en grupos de fe y vida que pueden ser de catequistas o de mucha gente de la parroquia y cada uno luego se dedica a lo que se dedica, y en su caso podré incorporar también de modo natural el acompañamiento personal. Ese modelo, por ejemplo, es el que propone la Acción Católica General. Entonces, son elementos que yo creo que es bueno no perderlos de vista en cómo hacerlo. Problema, que si yo me organizo de esa manera, lo que tengo que tener es acompañantes. Porque si no, yo puedo poner el LAMIN, pero luego no hay manera de acoger la propuesta que se me está haciendo. Y quizá ese es uno de los problemas que ocurren en muchas diócesis. Especialmente en este proyecto, ¿no? Que luego no tengo acompañantes. Pero pasa igual cuando tú intentas meterte a fondo en una pastoral juvenil
intentas desarrollar todo el contenido de Amoris Laetitia a la hora de acompañar a las familias, te faltan acompañantes. Y ahí fuera hace mucho frío, ¿eh? No en Murcia no hace frío. Pero ahí fuera, yo estoy helado. Pero vamos, ahí fuera hace mucho frío. Ahí fuera hace mucho frío. Quiero decir que vivir en la intemperie y la fe, entonces necesitas ese refugio y ese acompañamiento y ese poder contrastar. Y la comunidad cristiana tiene que saber salir al paso. Por eso es tan importante una escuela como esta. O sea, vosotros sois forjadores del futuro de lo que tiene que ser la pastoral de vuestra diócesis. Sois forjadores de ese futuro. Porque van a hacer falta muchos acompañantes para poder caminar con la gente que está viviendo su fe ahora. Bueno, ¿qué dificultades podemos encontrar en el acompañamiento personal? Algunas son dificultades que surgen del acompañante. Bueno, pues algunos no se deciden pues porque nunca han sido acompañados. ¿A mí qué me aporta el acompañamiento? Ya, el buey suelto bien se lame, ¿no? Me va a decir a mí nadie lo que tengo que hacer, pero si no se trata de eso. El acompañamiento no es que nadie te dice lo que tienes que hacer, haz lo que te dé la gana. Pero si eres creyente, descubre qué es lo que realmente Dios te está diciendo. Otros son del acompañante, perdón. No se deciden porque no han sido acompañados. O sea, no te voy a acompañar porque nadie me ha acompañado. Otros porque me da vértigo, ¿no? Que yo meterme en una cosa tan delicada no tengo ánimo. A lo mejor porque en el fondo lo que hace es que a mí me exige enormemente. Ser acompañante requiere una gran madurez en la vida cristiana. No te puedo proponer aquello que yo no hago. Pero eso también pasa muchas veces en el dinamismo de la acción pastoral. Cuando tú a un matrimonio le pides que te ayude a ser catequistas de los cursillos de novios, el primero que sale ganando es el matrimonio al que se lo pides. ¿Por qué? Porque lo que va a proponer en los cursillos de novios va a iluminar su proyecto de vida compartida. Y eso es la experiencia que tienes cuando trabajas con grupos de catequistas de novios, de cursillos de novios. Siempre se repite la historia. Te dicen, si los que más sacamos somos nosotros. ¿Por qué? Porque pido algo que me hace revisarme. Y vosotros en vuestra experiencia de catequistas posiblemente también tengáis esa vivencia, ¿no? Hay gente que a lo mejor no se siente llamada, ¿eh? Sencillamente, chico, yo no me veo. Pues ya está, no pasa nada. Estupendo. Y otros no están suficientemente formados. Por eso, bienvenidas sean estas escuelas. Porque como uno que no esté formado se meta acompañante, no es lo mismo ser consejón que acompañante. Una cosa es ser acompañante y otra cosa es hablar de todo, opinar de todo, decir de todo, sin criterio ninguno, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿no? Hay que tener una formación adecuada. ¿Dificultades en el acompañado? Pues que a veces ha podido vivir malas experiencias, pues le han producido heridas el acompañamiento, no se ha encontrado a gusto con la persona que le acompañaba, ha tenido alguna diferencia, algún choque, bueno. A veces se ha podido sentir teledirigida, manipulada, también puede ocurrir. Si el acompañante no sabe qué es lo que le corresponde, pues puede tender a hacer lo que no debe, ¿no? Eso a veces nos pasa a los curas. Cuando tú estás muy empeñado en que salgan curicas y monjicas, ¿no? Y empiezas a acompañar a un adolescente y tal, y dices, este sería buen curica, este sería... Y el chaval, no, el cura nada, no, que no. Y entonces tú dices, va, este no, pero no sé. Tú acompañas a la persona, Dios sabe lo que tiene que hacer con él. Y tú seguirás acompañándole, pues su vocación es otra. Pues bendito sea Dios que ha descubierto su vocación, ¿no? Eso a veces... Han podido vivir el acompañamiento como una moda, pues porque en su momento en sus grupos se hablaba del acompañamiento y cogió un acompañante, pero nunca fue acompañado, ¿no? O que entiende que el acompañamiento no le aporta nada, está estancado, chico, no me aporta, pero lo que hay que hacer es no dejar el acompañamiento, sino revisar el por qué estoy estancado. Y a veces pasa como en el fútbol, ¿eh? A veces uno tiene que cambiar de acompañante. Es decir, bueno, con este no me termino, o no me termina de estimular, o no termina de no sé cuántos. Bueno, pues, en fin. Y luego otras dificultades que quizás son más prácticas y más del día a día, ¿no? Es que a veces nosotros mismos no lo vemos como una urgencia. Yo soy catequista, bastante tengo con lo que tengo,
tú no sabes lo que cuesta dar una catequesis para adolescentes, es algo terrible, bastante tengo, no me metas en más líos. Con lo cual no. A veces porque no se toma la decisión estratégica. Es decir, hay un momento determinado en que vemos una necesidad, pues tomemos una decisión de gobierno, ¿no? Vamos a ver cómo trabajamos el tema del acompañamiento. A veces porque los acompañantes están ocupados en 1000 cosas. Eso les pasa mucho a los curas. Me gustaría que me acompañase, ¿no? La gente es buena y no se lo pide porque entiende que bastante tiene y no le pide que le acompañe. Lo que está claro es que muchas veces nosotros tenemos que ser conscientes de que la gente que está en nuestro entorno, incluso en nuestras comunidades, ya no digo la gente que esté alejada o ausente, que quizá las estrategias tendrían que ser distintas, la gente requiere y quiere ser escuchada. Otra cosa es que tengamos tiempo y lo que os decía antes, tengamos también estructura necesaria para poder escuchar, ¿no? Bueno, para ir terminando, caminos que nos permiten avanzar en el acompañamiento. Lo primero de todo es pensar que este es un tiempo oportuno, el hecho de que tengáis una escuela de acompañantes así lo expresa, con lo cual es tu oportunidad, pero también es tu responsabilidad. Es decir, el acompañamiento es una realidad que la Iglesia empieza a poner en nuestras manos. ¿Que no te ves preparado para el acompañamiento personal? Bueno, pero intenta profundizar en lo que es el acompañamiento grupal, para que realmente sea eficaz para esas personas a las que estás acompañando grupalmente, ¿no? Bueno, ¿qué pasos se pueden dar? Pues por un lado, generar una cultura del acompañamiento, que se introduzca el acompañamiento como algo constitutivo de todas nuestras dinámicas pastorales. ¿Y cómo se puede ir haciendo? Por un lado, por ejemplo, proponer un diálogo sobre este tema. Hablar sobre el acompañamiento con naturalidad. Pues cuando uno de los mejores momentos de una parroquia es cuando te vas a tomar café con los catequistas y con las catequistas. Yo siempre lo he recordado con un agrado enorme. Has acabado la faena, no te digo nada del día que hacen la primera comunión los niños y te van a tomar un vermú con su, como le llamáis a la ensaladilla rusa con la anchoa, con una marinera. Eso en Aragón no hay. Pero quiero decir que te vas a tomar tu marinera, no sé qué cosas y tal, y descansas y... ¿Alguna vez habláis, en otros momentos, ¿no?, de la experiencia del acompañamiento? Bueno, pues a lo mejor es una cosa de la que a veces hay que poder expresarlo porque lo valoro en mi vida. No para que yo cuente lo que no tengo que contar en el café, pero sí decir, bueno, yo tengo una experiencia de ser alguien que es acompañado o estoy haciendo esta experiencia de acompañar a otros y que realmente es muy importante, ¿no? También el hecho de valorar el acompañamiento, valorarlo. El acompañamiento grupal, el personal, el acompañamiento en sentido amplio, el acompañamiento como catequista, el saber ir cogiendo temple. Pues muchas veces un grupo de adolescentes no necesitan, la mayoría de ellos, un acompañamiento personal. Tienen que ir haciendo una maduración personal. Pero todos necesitan un acompañamiento grupal, ¿no? También es verdad que cuando yo hago acompañamiento grupal, hay temas que no deben ser tratados en el grupo. 1000 cuestiones que pueden ir surgiendo y que a uno le hacen dar un paso para por lo menos tener un diálogo privado, que a veces puede ser inicio de un acompañamiento personal. Uno va cogiendo herramientas para poder hacer eso, ¿no? Es muy importante también en los procesos formativos que se incorpore la realidad del acompañamiento, esto que se está haciendo, ¿no? Bueno, cómo se puede ir introduciendo. El acompañamiento también, lo decía hace un ratito, tiene que estar inmerso en la realidad de los procesos de discernimiento vocacional. Al final tenemos que acompañar a la gente para que descubra el plan de Dios para su vida. Acompañamiento y discernimiento vocacional es fundamental. A eso se dedica en gran manera el sínodo de los jóvenes en su primer momento, ¿no? Es decir, cómo podemos configurar eso. Y luego tener la capacidad de generar procesos de acompañamiento. O sea, que la persona que participa en las actividades que nosotros proponemos tenga la oportunidad de iniciar un proceso de acompañamiento. Yo qué sé, vas a hacer el Camino de Santiago este año, vas a hacer la PEG,
¿no? Con la gente de tal. Bueno, los que van de acompañantes o los que van de monitores o los que van de catequistas tienen claro que lo que van a hacer es seguir proponiendo procesos. Cuando uno va con un movimiento, eso ya está establecido, porque es el modo de trabajar. Cuando tú vas con un grupo parroquial, a lo mejor es el momento y generas un evento que te permite invitar a iniciar un proceso. Y por otro lado también una cosa que puede parecer una tontada, que es la capacidad de generar espacios físicos. O sea, hay veces que tú estás en la parroquia y no tienes un espacio para poder hacer un acompañamiento medianamente tal, ¿no? Yo qué sé, el despacho, lo tienes al lado de la catequesis de no sé qué, un alboroto allí que no hay quien se aclare, no puedes hablar en privado con una persona, te descentran 100.000 veces, la persona te está contando cosas dramáticas, aparece no sé quién y abre la puerta. O aquel despacho parece la casa de los horrores. O tiene unas sillas que son incomodísimas, no lo sé. Las pequeñas tontadas que favorecen el que yo me pueda sentar cómodamente para compartir contigo cosas importantes. Y a veces no tengo ese espacio, ¿no? Ya no solo es el tiempo, sino que no tengo los espacios, ¿no? Y un elemento que también es muy importante es el hecho de que el acompañante, en la medida de lo posible, tiene que ser enviado por la Iglesia. O sea, es como, no sé si llamarle un ministerio, pero sí que es una encomienda, ¿no? Es decir, que no es que a mí me dé el subidón y voy a ser acompañante. Eso es bueno contrastarlo. Te envía, la Iglesia te envía. Muchas veces el envío va anexo pues, a la tarea del catequista si decidimos que nuestra catequesis tenga esa dimensión de acompañamiento. Bueno, pues van unidos, no pasa nada, estupendo. Pero tiene que ser un envío de la Iglesia para que la cosa realmente funcione, ¿no? Y luego también es fundamental en el acompañamiento el trabajo de comunión. Es decir, la coordinación entre delegaciones, la continuidad en los trabajos, yo qué sé. La pastoral juvenil debe conectar con otras pastorales. A veces tiene que haber una conexión en horizontal con la pastoral universitaria, pero cuando va la gente tomando una opción de vida, tiene que haber una continuidad, por ejemplo, con la pastoral familiar, dentro de lo que es la estructura diocesana. Pero eso tiene que estar articulado, porque si no al final la gente va consumiendo espacios y cuando acaba el espacio donde se mueve, no tiene continuidad. Eso los movimientos lo tienen resueltos, pero a veces la vida parroquial no lo tiene resuelto. Y trabajamos en departamentos estancos, con lo cual todo el trabajo que he podido hacer no se aprovecha de manera inmediata. Pero eso no es un problema de la persona, es un problema de la estructura y es un problema del modo de organizarnos para realmente intentar ser lo más razonables posibles. Y termino con dos servicios que yo creo que son muy importantes, que nos pueden ayudar al acompañamiento. El primero es esto, formarse para acompañar. Las escuelas de acompañamiento, que tienen que tener una serie de características, que vosotros estoy convencido que las tenéis ahí en el horizonte, ¿no? Y por otro lado también la posibilidad, cuando ya va habiendo acompañantes en la diócesis, de crear espacios para poder compartir, mesas de acompañantes, donde yo lo que hago no es compartir lo que me han contado. Acordaros que estamos sujetos al sigilo, pero sí las buenas prácticas. Es decir, ante poder compartir experiencias de acompañamiento en un sentido genérico de cómo uno va ejecutando esa tarea y poder compartirlo con otros, ¿no? Igual que os decía antes, en ese café de catequistas, que yo comparto el cómo estoy siendo acompañada, porque creo que es importante el poder hacerlo, ¿no? Y luego también tener un elenco de recursos prácticos. En el acompañamiento, pues yo qué sé, desde, y eso hay mucha gente que lo tiene preparado, ¿no? Desde estructuras para la entrevista, desde el cuaderno de vida, desde una libreta espiritual donde yo voy recogiendo lo que voy viviendo, desde generar espacios de oración para gente que está haciendo procesos de acompañamiento, donde desde el silencio puede, en fin, o sea, que haya recursos para que la gente que vive el acompañamiento y que acompaña pueda tener momentos de intercambio para llevar adelante lo que es realmente importante. Bueno, pues nada, enhorabuena por vuestras ganas y bueno, ya sabéis, los que no tengáis acompañante, pues antes de acabar el curso, buscadlo, decís aquí a los de la mesa o a no sé qué,
que también que os orienten, ¿no? Para poder encontrar un acompañante. Pero lo digo en broma, pero a la vez lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que es muy importante. Es muy importante. Si queréis iniciar el camino de ser acompañantes, intentar estar acompañados o acompañadas, porque os va a ayudar muchísimo y os va a centrar. No importa la edad que tenga, el recorrido que tengáis, es importante el vivir esa experiencia, ¿no? Y ya está.